Bueno, en principio, voy a pasar dos avisos parroquiales. Uno tiene que ver con el adherirnos, aunque sea simbólicamente, al corte de luz de las 9. Lo que sugerimos es que se apaguen todas las luces de las casas. No, nosotros seguiremos trabajando en nuestro chat, pero que de afuera no se vean luces. Este, o sea que eso sería cerca de las 9, qué sé yo, como quieran. Es una sugerencia. Y luego quiero hacer un aviso para el próximo plenario. El próximo plenario va a ser híbrido. eh, Va a seguir con la tónica de las entrevistas a las figuras del psicoanálisis argentino. Que toma todas las transformaciones del psicoanálisis en Argentina. La persona que va a estar va a ser Abel Feinstein y los van a entrevistar o intervenir Daniel Slutsky del colegio y Alicia Lurie bueno, Leone, perdón, del colegio también. Bueno, esos son los avisos parroquiales. Con respecto a la actividad que vamos a desarrollar, bueno, en principio adherimos, todo el foro adhirió a todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, no podemos dejarlo afuera. Este, Así que nos pareció de que eh, por lo menos nombrar toda esta situación de lo que está sucediendo en el Bonaparte y lo que está sucediendo, esta situación del Centro Uno que es bastante conflictiva. El colegio ya sacó su comunicado, pero bueno, nosotros queremos expresarlo verbalmente y el foro va a sacar el comunicado de la brevedad. Bueno, voy a presentar nuestra actividad que va a tener características de taller, a diferencia de los plenarios habituales. Este, entonces va a haber una exposición lo más breve posible, la tratamos de hacer lo más breve posible, sobre la temática que es mutaciones del lazo social, ética y política en salud mental, que esto fue trabajado entre todo el foro, en realidad, por eso elegimos este título. Este, y, eh, y bueno, presento a las que vamos a presentar el trabajo. Las características de taller va a seguir como siempre con la modalidad de levantar la mano una vez que termine la exposición, levantar la mano, la manito o la mano, los que quieren exponer, que son miembros del colegio. Después hablará el resto si tiene algo para intervenir, y yo leeré después los chats si se mandan chat, ¿no? Si hay chat para leer. Bueno, los presento. Las integrantes de hoy van a ser la licenciada Marta Di Giusti, que es delegada Las cuatro somos delegadas de instituciones, ¿no? Entonces nos vamos a presentar así, por nuestra delegación. Marta Di Giusti es de la Escuela de Psicoterapia para Graduados. La doctora Victoria Cohen, que es de la APPG, a la Asociación de Grupos. La licenciada María Eugenia Rubio es delegada del Fórum Infancia. Y bueno, y yo, que para los que no me conocen, soy Liliana Arendorf y delegada de esta institución. Bueno, ahora cedo la palabra para mis compañeras. Bueno, bueno, hola a todos y todas. Un gusto compartir este taller con ustedes, que lo venimos presentando en otras instituciones, que nos han solicitado y también en algunas jornadas. Bueno, la idea es compartir este espacio con ustedes también, así que un gusto que podamos estar aquí. Bueno, voy a leer un pequeño texto introductorio que dice así: existen diferentes tipos de comunidades. Existe, por ejemplo, en la virtualidad,
una comunidad de personas que se definen como asexuales y que encuentran a través de las redes sociales un entorno amigable para intercambiar y contenerse, libre de los juicios y prejuicios con los que conviven en la cotidianeidad. Existió también lo que se llamó el Quinto Escalón, que era un festival de improvisación del género llamado freestyle, donde jóvenes se juntaban en una plaza y a través de la música y el arte descubrían una forma de expresarse. Y también existe el Foro de Instituciones de Profesionales de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está conformado por un buen número de instituciones que amalgama diferentes profesiones, diversos ámbitos de inserción y múltiples marcos teóricos, quienes semanalmente se encuentran con importantes puntos de convergencia. Sabemos que los seres humanos siempre hemos buscado la manera de agruparnos, pero en una actualidad que tiende a la atomización y al individualismo bajo el lema del sálvese quien pueda, reunirse en comunidades se vislumbra como un movimiento de contraofensiva sensible, una trampa vital para contrarrestar la embestida tanática que nos invita por todos los medios a deshilachar lazos. Tener puntos de acuerdo, pilares básicos, no porque sean sencillos, sino porque constituyen una base de apoyo, nos permite sostenernos con pie firme y desde allí comenzar a pensar, a complejizar en unidades de sentido cada vez mayores, trabajo de elaboración, de pensamiento, heredero de la pulsión de vida. Los puntos que nos reúnen como foro se podrían resumir en una posición ética y política, o sea, pensar la salud mental ligada a los derechos humanos e inmersa en el paradigma de la complejidad. No es posible soslayar que el nacimiento del foro coincidía con los albores del milenio y también con un momento de crisis económica y social, pero que a diferencia del momento actual, no se cuestionaba el papel del Estado como último garante. De hecho, el foro se constituye y participa activamente en la construcción del Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego de la Ley Nacional, las cuales desde su respectiva sanción acompaña y celebra. Consideramos que el vínculo es condición de humanización. No hay ser humano fuera del lazo social. Freud lo toma como una de las fuentes de sufrimiento, vínculo con otros seres humanos y las normas que lo regulan. La vertiginosidad con que se han producido cambios en el mundo como efecto de transformaciones económicas, sociales, políticas, y en el marco de los avances tecnológicos dados, especialmente en esta última década, generó mutaciones en el lazo social. Esto es, transformaciones radicales en los modos en que los sujetos nos vinculamos. Los cambios tecnológicos tienen un impacto significativo en la subjetividad, es decir, en la forma en que las personas perciben, piensan y sienten sobre sí mismas y el mundo que los rodea. Las redes sociales crearon nuevas formas de conectarnos. Podemos pensar si son redes que nos conectan, vinculan y protegen, o por el contrario, nos exponen sin redes de contención. Eric Sadin las llama plataformas de exhibición, donde la ilusión de participar se alimenta de odio y rencor. Quizás tenemos que pensar e incluir ambas situaciones, que por un lado nos conectan, vinculan, protegen, pero también nos pueden exponer sin redes de contención. Bifo Berardi plantea que la mutación digital está invirtiendo la manera en que percibimos nuestro entorno
como la manera en que nos proyectamos. La comunicación pasa cada vez menos por la conjunción de los cuerpos y cada vez más por la conexión de máquinas, con una pérdida de la capacidad para detectar signos de sufrimiento, padecimiento o placer del otro. Chul Han nos habla de una sociedad de rendimiento, donde el sujeto que fracasa es por su responsabilidad, sin poner en cuestión al sistema, a la sociedad. Meritocracia. El autoexplotado no se convierte en revolucionario, sino en depresivo y seguramente medicalizado, sociedad del dopaje. Las subjetividades que se producen hoy dan cuenta con frecuencia que tenemos que ampliar nuestra caja de herramientas y hacer lugar a otros modos de abordar las situaciones problemáticas que nos plantea la clínica. Cada época nos ha planteado variaciones. La pandemia ha sido una de ellas. Apostar a lo colectivo, a un nosotros, posibilita hacer trama tanto para aliviar el sufrimiento de las personas que nos consultan, como el lazo entre nosotros para pensarnos y pensar nuestra práctica. Algunos interrogantes que queremos compartir. ¿Cómo pensar los padecimientos hoy en niños, jóvenes, adultos? ¿Podemos hablar de cambios en las formas sintomáticas? Se modificaron nuestros dispositivos en la atención presencial, virtual, y nuestras intervenciones. Compartiremos 2 viñetas clínicas para luego abrir un espacio de intercambio y conversación entre todos y todas. Creo que Marta iba a continuar. Marta, Está muteada. Marta está muteada. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a compartir una viñeta de una pacientita cuyo nombre es Carla. Consulta una mamá por una adolescente de 13 años. Llega absolutamente descompensada, ha renunciado a comer, no duerme, atormentada por constantes pesadillas, escucha voces injuriantes y presenta autolesiones múltiples y superficiales en la muñeca. La joven, a quien voy a llamar Carla, tiene una historia familiar muy trágica, que incluye el suicidio del padre a sus 4 o 5 años. Suicidio que ella presencia y sin embargo no recuerda. El contenido de las pesadillas y los mensajes de las voces hacen alusión al modo particular de la muerte del padre, pero ella no lo puede relacionar. Sobre todo porque hay una versión oficial en la familia que coincide en edulcorar la muerte, aduciéndola a un accidente o a una descompensación inexplicable. Carla llega a mi consultorio sumamente desilusionada y desconfiada, no hablaba, era un silencio tenso, no hablaba, pero quiero advertirles que esto lo cuenta la terapeuta, ¿no? Que llega que llega al consultorio de la terapeuta, pero no voy a decir cada vez esto, es la terapeuta quien habla. Sumamente desilusionada y desconfiada, no hablaba, era un silencio tenso. No hablaba, pero era muy expresiva en sus gestos y acciones de desagrado y rechazo. Por la madre me entero que ella gusta de escribir y dibujar. La invito a traer sus producciones y esa fue, no diría la puerta de entrada, pero sí el palié a su mundo interno. Eran creaciones muy originales, teñidas de tragedia, sufrimiento y muerte. Si bien tenía sus cuadernos de bocetos y borradores, sus producciones definitivas eran subidas a Instagram, los dibujos, Wattpad, a los escritos. Por un comentario que me hace el psiquiatra, me enteró que ella
Desconfiaba de mi interés porque no la seguía en las redes sociales. Lo conversamos en una sesión y la terapeuta dice que comenzó a seguirla. Tuve que hacer el salto a lo virtual, en este caso, para ganar la confianza o credibilidad de la paciente. A Carla no le bastaban mis palabras en vivo y en directo. Necesitaba mi presencia virtual. Tomé coraje y me zambullí. ¿Con qué me encontré? Me encontré con una joven acosada virtualmente desde Saraj, que es una modalidad mediante la cual le dejaban horribles mensajes anónimos y públicos sin siquiera poder responder a ellos. La plataforma no lo permite. Saraj significa honestidad en árabe, pero es usada de manera cruel y sin control. También me encontré con una militante activa en Proyecto Arco Iris, que es esto que ustedes están viendo en pantalla. En Arco Iris es una cruzada virtual que tiene su origen en Cuba y cuya lucha contra la discriminación por orientación sexual o de identidad de género es su meta, ¿no? Las personas suben a las redes fotos luego de pintarse en la muñeca líneas horizontales de diferentes colores, los cuales tienen un simbolismo especial como figura en la pantalla. Carla se definía como un arcoíris completo. Poseía todos esos colores. El mundo virtual es imagen y es palabra. Desde nuestra profesión, más que desde cualquier otra, sabemos que imágenes y palabras tienen efectos. Contamos con los efectos para el resultado de nuestro trabajo. Conforman mente, toman cuerpo y enferman, alivian y puede generar un intenso padecer. Milagros. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Yo les voy a contar sobre Miranda. Pero primero voy a intentar pasar. No pasó, ¿no? El reel. ¿No? No. No, Se no, trabó mi presentación. no. Bueno, Bueno, dejo de compartir, vuelvo a compartir. A ver si se destraba. Tuki. Lo pongo en modo presentación. Las 6. Acá llegamos. Miranda, de 15 años. Hablaba en sesión de lo interesante que le estaba resultando un trabajo práctico encomendado por el colegio. Consigna era confeccionar un diccionario de términos para los cuales debía inventar definiciones no convencionales. Por ejemplo, psicólogo es tener un diario íntimo que guarda otra persona, dice. Me conmovió su lucidez y ternura, una obra digna de esta jovencita tan inteligente y profunda. Su definición me pareció muy rica para poder compartirla con otros y pensarla. Por ese motivo, al finalizar el encuentro, le pido permiso para compartirla en mis redes sociales. Le gusta la idea y le divierte ver las repercusiones escondidas desde su lugar de anonimato. Y ahí comparto lo que ustedes ven en la imagen de la izquierda. Psicólogo. Tener un psicólogo es como tener un diario íntimo que guarda otra persona. A la semana siguiente, recibo un WhatsApp de Miranda. Era una captura de pantalla de un tuit con su frase, acompañado de una pregunta. ¿Esta soy yo? Es la segunda imagen que ustedes tienen en la pantalla. Observo en esa captura a mi posteo siendo reproducido por un colega chileno, a quien no conozco personalmente,
pero con quien compartimos saberes, pensares y sentires. Le contesto que sí, que es su frase reposteada por un prestigioso psicólogo y educador. Cuando nos vemos en sesión, me comenta lo que había detrás del enigmático mensaje de WhatsApp. El profesor de lengua y literatura le había devuelto la tarea con un fuerte llamado de atención donde la acusa de plagiar su propia frase, citando como fuente supuestamente original uno de los maestros educadores a quien él sigue en redes. ¿Se entiende lo que sucedió? Yo posteo su frase, un colega la retuitea y el profesor de mi paciente la ve en el perfil del educador chileno antes que en la carpeta de mi paciente. Por eso la acusa de plagiaria. Luego del intercambio de mensajes de WhatsApp conmigo y con seguridad reafirmada, la jovencita se acerca a aclarar el malentendido con el profesor. Pero él no solo no quiere escucharla, no quiere mirar las pruebas, ni revisar su posición, sino que le contesta que el hecho de que sea o no sea un plagio es lo de menos. No es mi intención demonizar al docente, creo que un error lo puede cometer cualquiera, más un error forzado como este, aunque le corresponderá a su fuero íntimo explorar sus juicios y acciones, sí quisiera utilizar la anécdota para desarrollar un fenómeno, el de darle más crédito a una pantalla que a un ser humano. El efecto hipnotizante y reflexivo, emocional y reactivo es absolutamente calculado. Ese es el tipo de sujeto que la virtualidad promueve y necesita. Las tecnologías pueden hacer estallar vínculos, instituciones y saberes si subestimamos su potencial inflamable y no las contemplamos como variables a ser pensadas. El mundo digital es una realidad que vino para quedarse. Como inevitablemente vamos a incorporarlo a nuestro campo de acción, de trabajo, de intervención, tendremos que hacerlo con cierta responsabilidad. El concepto de ciudadanía digital se acuñó para expresar ese modo consciente, prudente de habitar en el ciberespacio. Aún así, aunque seamos buenos ciudadanos digitales, que entendemos las reglas y saberes imperantes, es un campo minado que nos fuerza a errores como le pasa al profesor en cuestión. ¿Quién no creyó y respondió algunas fake news? ¿Quién no difundió una cadena de WhatsApp? ¿Quién no reenvió una captura de pantalla o un audio sin avisarle a su autor? Quien esté libre de pecado, que arroje su primer posteo. Y con esto terminamos la segunda viñeta. Y los escuchamos y las Bueno, escuchamos atentamente. bueno, sacamos las imágenes eh, y ofrecemos la palabra para empezar la modalidad de taller. Bueno, voy a empezar yo, tirando el primer, no posteo, sino la primera piedra. Este, la idea es por ahí que podamos pensar en todo lo que tiene que ver con nuestras prácticas en los distintos espacios, ¿no? En donde nos movemos cada uno de nosotros. En nuestro consultorio, muchos de nosotros, en las instituciones, en la ligazón con otras instituciones, en qué es lo que podemos hacer con nuestras prácticas, qué hay de novedoso en todo esto, qué aportes podemos dar. Bueno,
todas estas preguntas nos dan vuelta todo el tiempo en los plenarios del foro, desde distintas prácticas, ¿no? Y distintas instituciones. Por ahí faltó, por ahí lo comento ahora, este, en nuestra configuración entran trabajo social, entran distintas modalidades de trabajo psicológico que no tienen que ver solamente con el psicoanálisis, sino con otras escuelas. Este, y bueno, vamos creando un sistema que trata de dar respuesta a todo lo que en realidad no se está logrando, y lo vemos yo lo decía en un comienzo, lo vemos en lo que está sucediendo en los distintos espacios. Hablamos de la ciudad y no hablamos del resto del país porque, bueno, el foro es de la ciudad, pero sabemos que, bueno, por ahí Amanda y otros de otros lados nos pueden contar algunas de las cosas que, este, que vivencian cada uno, ¿no? Mariana. Mariana o Daniel, no sé. Sí, hola, era yo. Bueno, gracias por las presentaciones. Nada, quiero romper el hielo un poco, pero plantear algo que me quedaba pensando en el contraste entre la presentación de Marta y la de Mariu. En principio pensaba, si entendí bien, que la de Marta describía una situación en donde había, de alguna manera, un código al interior de una red que rescataba de la soledad a diferentes modos de padecimiento y que en esa oferta de identificar con colores visualmente los niveles de sufrimiento había como una esperanza, como una especie de salvavidas tirado a la red, ¿no? Como una esperanza de encontrar ahí una red de contención o por lo menos una identidad padeciente compartida. Y la situación que describe Mario, que es de una soledad absoluta al interior de la red, ¿no? Es como en el primer ejemplo de Marta, una red que contiene, y en el ejemplo de Mario, un salto al mundo digital sin esa red de contención, sin esa oferta de pertenencia que puede haber, y ahí como una puesta en sospecha radical en la que me parece que es una conclusión muy interesante y dolorosa la que plantea Mario, que es cómo se le puede creer más a una pantalla que a la palabra de un otro humano, que además era una alumna, ¿no? Eh, bueno, me parece que son dos modos de presencia en las redes, que creo que en el caso de Marta seguramente constituyen de alguna manera un espacio de contención, ¿no? A diferencia de la otra situación. Ujú. Gracias, Mariana. Alberto. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la presentación. Se robaron un trabajo triple, cuádruple. Pienso en voz alta. La primera impresión que me produjeron las presentaciones en relación a nuestra práctica clínica. Por un lado, yo supongo que al tratarse en los distintos casos de jóvenes, muy jóvenes, ya nativos digitales, aunque ya nativos digitales en realidad tienen como 30 y pico de años, ¿no? Pero en este caso, recontra, no sé cómo decirlo, pero muy inmersos en la cuestión digital y probablemente muchos ya en esta otra dimensión de la cuestión digital que es las redes. Yo supongo que los distintos terapeutas, las distintas terapeutas tomaron el guante de la incitación a la participación y a la interacción a través de las redes, dado que el carácter juvenil de estas pacientes acercan esa interacción con esta modalidad como si fuera una propuesta de juego, por ejemplo, en un chico, ¿no? Entonces, sería muy apropiado eh, plegarse a eso como en cualquier otro juego, solo que los juegos naturalmente tienen unas características muy diferentes a los soldaditos, la muñeca,
las batallas, los animales, etc. Ahora, la cuestión es que hay un permanente envite por parte de otros pacientes. Yo digo que el consultorio o los tratamientos, las psicoterapias, los análisis inclusive se han transformado en multimedias y quedan ya absolutamente marcados por las redes. Nosotros, esto verdaderamente, no sé si tiene carácter, lo estamos discutiendo en el colegio, porque es el tema del año, como muchos de los miembros del foro deben saber. No sé si tiene el carácter de mutación, es una metáfora un poco complicada porque proviene de otro campo, es un injerto, en fin. Pero de todas maneras, de lo que no hay duda es de que esto, desde mostrarnos un mensaje, hacernos oír un mensaje que es bastante distinto, ni que hablar de mostrarnos fotos y cosas por el estilo, se va imponiendo. Entonces, a mí me parece que si bien yo no soy una persona para nada conservadora y tampoco lo soy en la práctica clínica, soy bastante heterodoxo y me muevo en diferentes campos, la cuestión que se impone es un cierto reparo porque muchas veces yo me encuentro diciendo, reformulando el envite en el sentido de cuénteme o contame, a ver qué es lo que dice, porque a mí lo que me interesa es, haciendo una analogía, es naturalmente el discurso del paciente, no las pruebas testimoniales y cosas por el estilo. Es como si el paciente viniera con un proyector o con un cañón o en el teléfono mismo y nos quisiera mostrar una película y una particular escena que fue especialmente movilizante o que puede canalizar expresivamente algo que le resonó. Uno canónicamente tendería a decirle que me cuente, como se decía, su película, ¿no? No importa tanto el referente concreto como el relato del paciente. Entonces, yo solamente quería dejar planteado esto, que aprovecho esta ocasión porque es una preocupación que yo tengo y entre muchos creo que podemos ayudarnos a pensar mejor y a afinar las prácticas con las distintas heterogeneidades que existen entre los pacientes, las situaciones clínicas y la experiencia y la cabeza de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Gracias, Alberto. Susana. Hola, yo me quedé pensando en algo que no tiene tanto que ver con la clínica, pero que sí eh, compete a esto de las redes, en base un poco a lo que decía Mariana, de cómo una red puede ser amparadora en algún caso o alojar determinadas cosas y a la vez, en el otro caso, aparece una total como hostilidad desde lo no personal, desde el hecho de que, pero en los dos casos lo que hay es como, yo me quedaba pensando en relación a las redes, cómo juega el tema del anonimato. Porque tanto en un caso como en el otro, de pronto puede haber un anonimato que ampara porque permite desplegar cosas que en el cara a cara no se darían y se arma un grupo de pertenencia que tiene un compromiso diferente. Y del otro lado hay alguien que no puede apropiarse de su propia palabra porque fue como arrojada al ciberespacio de una manera en la que otro la toma y no tiene autoría, o mejor dicho, tiene una autoría que no es reconocida, ¿no? No tengo respuesta, es simplemente una pregunta que me aparece en relación a este vaivén que hay en las redes sociales,
en cuanto a lo anónimo y lo personal, el apropiarse de lo que digo y supuestamente desde un lugar en el que todos pueden opinar más, porque todos pueden tomar la palabra, y sin embargo, a veces eso se da en un anonimato que casi despersonaliza. Gracias, Susana. Karina. Karina, ¿estás? Ahora, ¿se escucha? No, ahora sí. Ahora sí. Sí. Perdón Sí, que ahora sí. estoy sin cámara, pero bueno, pensaba en lo que decían los compañeros, adhiero a esto que están diciendo, ¿no? Como me quedaba pensando en las dos, como en dos significantes, ¿no? Digamos, como en el anonimato y también en la vulnerabilidad, digamos, una por mucho y otro por poco, digamos, pero me parece que hay algo que se presenta en común con estas dos presentaciones que tienen que ver con esto de, bueno, ¿y en el consultorio qué hacemos con esto? ¿No? Digamos, más allá bueno, qué mal este maestro, ¿no? Que hizo, que no creyó en... Digamos, son experiencias que, como decía Alberto, en este momento, digamos, del mundo, son cosas que bastante inevitables. Mi pregunta es como, cómo se trabajó esto de esta niña en la cual el maestro no le creía digamos, y en el plagio y en esta cosa, digamos, que ella amorosamente quiso compartir, digamos, que se transformó en algo que se le vino como en contra, digamos, ¿no? Como mentirosa o plagiadora. ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo se siguió este trabajo adentro del consultorio? Eso. Está Liliana. No, sí, estoy yo y después está Cielo. Yo Yo quiero hablar quería también, hacer... pero no puedo levantar la ah, mano. No sé qué me pasa acá. ¿qué tenés? Cuando puedan, hágame un lugarcito. Juan Carlos. Bueno, ahora te hacemos un lugar. No, yo quería referirme al tema de las redes desde otro lugar, ¿no? Es decir, a mí me gusta el viejo modelo de el armado de red, de los pescadores, ¿no? En donde en realidad, cuando uno desarma la red del pescador, quedan marcas, en el hilo, en la soga, quedan marcas donde existieron los nudos, ¿no? Entonces a mí siempre me dio vuelta esto de cuáles son las marcas que va dejando, los vínculos que se van estableciendo, tanto en lo individual, porque me parece que por ahí el espacio del foro no es que no pensemos lo individual, pero también tratamos de pensar lo social y lo colectivo y lo político. ¿Cuáles son las marcas que van dejando huella? ¿No? Y luego sí se puedan ir armando redes, ¿no? Esto lo quería incluir porque es algo que a mí me preocupa desde hace bastante tiempo y creo que es interesante poder trabajarlo esto. Eh, por ejemplo, pensándolo desde las instituciones también, desde los hospitales también, cuáles son las experiencias que van dejando huella, positivas y negativas en determinados lugares, ¿no? Pero bueno, eso. Eh, Juan y después Cielo, entonces. ¿Soy yo? Sí, sí, dale, va. Bueno, yo como ustedes se darán cuenta que tengo una honorable antigüedad ya en este mundo, debo aclarar que tengo dos pacientes adolescentes, una joven y un jovencito, que hasta donde los conozco, que tal vez no es mucho todavía, no tienen el tipo de participación en las redes que están reseñando con respecto a otros y que a mí me permite armar la siguiente pregunta. Si alguien se siente tan herido, digamos, o herida por lo que circula
sobre su persona, no importa si sea verdadero o no, digamos, de manera casi odiosa a través de la digitalidad de las redes, es porque ha investido, hay una transformación del investimiento, ha investido las redes como su lugar de hábitat fundamental, porque habitualmente hay una redistribución del investimiento en ese sentido, evidentemente. Es como si habitaran ese espacio como el espacio de referencia y el resto de la vida individual y social ya se hubiera apagado, no digo que de manera total, en función de cómo se reinvistió, digamos, su mundo. Yo lo que sí he registrado con estos pacientes más jóvenes, que están algunos en el secundario y demás, que no tiene estrictamente que ver con las redes en el sentido que se está hablando acá, tiene que ver con el uso del celular. El celular se ha transformado para todos, incluso para nosotros, en una prolongación del propio cuerpo, además de tener como una especie de valor fálico, porque se exhiben los celulares en todos los lugares donde los sujetos los portan. No digo que lo hagan con intencionalidad. Y sí, lo que yo sé que está pasando en las escuelas secundarias de manera bastante global, es que los jóvenes están más interesados en el celular y en el intercambio entre ellos a través de los celulares que están habitando la clase de la materia que fuera, que prestando atención a los maestros o profesores que tienen que enseñar la materia de que se trate. Con lo cual, el lugar de esos docentes es un lugar tremendo, porque salvo alguna excepción que yo recupero cuando me la cuentan, de algún docente que ha encontrado algún arte especial para lograr distraer la atención de ese elemento, los alumnos están en otra, con lo cual ahí, ahí sí hay un corte brutal entre esa generación de 15, 16, 17 años y ese aspecto del mundo adulto del que se supone que no hay nada para aprender, porque si no despertaría algún tipo de interés, aunque sí se podría apagar por un rato el celular, ¿no? Entonces ahí hay un corte muy rotundo sobre el cual yo no sé si son las redes lo que tiene que ver con esto o algún otro tipo de fenómenos, probablemente las redes también, pero bueno, eso, quería dejar planteada esta cuestión. Cielo. Sí, a mí me surgió una pregunta en este momento, no sé hasta dónde es pertinente, pero bueno, se me ocurrió. Generalmente, todos los años, el Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental tiene un espacio en nuestro colegio y generalmente, hasta ahora, por lo que vengo escuchando año tras año, desarrollan, plantean qué pasa con la implementación de la ley en salud mental en los distintos espacios institucionales de nuestro país, a nivel de Cava y en las provincias. De golpe me surgió la pregunta, no sin un efecto de sorpresa en mí hoy, acerca de, por el momento coyuntural particular, valga la redundancia, que estamos atravesando, ¿por qué será, si es que ustedes tienen una respuesta ante esto, supongo que sí, que hoy la presentación vuelve a, no sé si vuelve, o se centra en la clínica, en los consultorios, no sé si en los consultorios o en alguna institución hospitalaria, pero en todo caso la práctica del análisis individual o bipersonal, a diferencia de volver a reflexionar acerca de qué pasa con la implementación de la ley, ¿no?, de salud mental. Esto me llamó la atención y quería abrirlo como pregunta. Me resultó curioso, significativo. Gracias, Cielo. Sí, sí.
Mariana o Daniel. Daniel. Alguna vez puedo hablar yo también. Bueno, Bueno, bueno. Bueno, ante todo, buenas noches. buenas Y noches. quiero felicitar al foro por la presentación que están haciendo. Che, fue un chiste lo de recién, que Nos por ahí estamos sonó muy riendo. duro, pero la verdad estoy escuchando con mucha alegría, si se me permite, este taller. Y con grata sorpresa, con muy grata sorpresa, por más que son casos duros, difíciles, el que presentó Marta, ¿sí? Y me quería, bueno, escuchando también a los compañeros, ¿no? La pregunta es que Karina lo trajo muy bien, que trabajamos en el consultorio. ¿Dónde empieza en nuestra clínica, dónde empieza nuestro trabajo y dónde termina en estos momentos? Pero en tiempos en los que nos preguntamos, nos seguimos preguntando cómo estamos institucionalmente, en el psicoanálisis, y en qué momento de la teorización, yo quiero recuperar la presentación de María Eugenia, porque me parece que ahí hay algo generacional. María Eugenia creo que no se preguntas, o no sé cuánto te has cuestionado si exportabas lo trabajado en el consultorio con tu paciente, si entendí bien, le pediste autorización para postear, no sé si estoy usando bien los términos, pero creo que vos le pediste autorización a tu paciente para postear y ahí empezó a circular. La verdad, yo creo que esto es lo que me alegra, ¿no? Que vos te estás permitiendo cosas que me parece que gente de otra generación, no sé si nos lo autorizamos. Y a mí me parece muy bien todo esto que estuviste haciendo, más allá del resultado, porque creo que es la única manera de que el psicoanálisis se regenere, que siga vivo, que no, que no nos quedemos solamente con Metamorfosis de la pubertad, aquello que decía Freud en 1905 en 3 ensayos, o todo lo que hemos dado durante añares adolescencia. Yo durante añares di adolescencia, pero estoy muy sorprendido, nuevamente lo digo, muy gratamente, por la libertad con la que te permitís transmitir tu clínica, eh, cosa que hace muchos años por ahí uno no se animaba a mostrar, y menos ante un auditorio de 50 y pico de personas, aquello que hacemos en la clínica, así que estoy muy gratamente sorprendido con el taller de hoy y les felicito al foro. Gracias. Bueno, gracias, Dani. Gracias. Eh, está Cielo, vos bajaste la manito. Ay, sí, no, la bajo, discúlpenme. Ya la Ah, estoy, ya la estoy Yo bajando. quedó ahí abierta. Sí, Marta. Quedó Marta y después está Mirta. yo acuerdo con lo que dice Daniel. Tal vez en el caso de Carla, tal vez a nosotros también nos coopta la situación de que se corta, de que bueno, todos los síntomas que tiene, y no vemos esa modificación o transformación o metamorfosis, si quieren, la palabra freudiana, que es el cambio que hizo la paciente respecto de que a la palabra. Es decir, que ella no confía tanto en su analista si el analista no ve sus dibujos
en Instagram, o no sé dónde los iba a ver, pero que esa era su producción. Entonces, a mí me parece que cuando la terapeuta dice que primero los empezó a ver y después le dijo que era si quería o no, pero que de eso, en ese sentido, el trabajo interdisciplinario le ayudó porque el psiquiatra le dice que, digamos, para rescatar lo que preguntaba Cielo, la ley de salud mental, la interdisciplina la ayudó a conocer un aspecto que decía la paciente que no le había dicho a ella, que ella no confiaba tanto en su analista, si su analista no veía sus dibujos, no veía lo que ella producía, o sea que su producción, y entonces dice la terapeuta que valientemente se zambulló en lo virtual. Y a mí me parece que esa es la mutación, la transformación, la metamorfosis, como la quieran llamar. Y que a veces, fíjense que ahora estamos hablando y que tenemos que ponerla como subrayada, que, que los pacientes tengan la capacidad de que tengan la capacidad, pueden tenerla o no, que nosotros tengamos la capacidad de modificar, en realidad, una técnica y decir, bueno, esa es la palabra ahora, ¿no? Y es muy notable porque la paciente cambia radicalmente cuando muestra sus dibujos, cuando muestra sus dibujos, muestra su intimidad, que nosotros estamos acostumbrados a verlas por la palabra. A mí me parece que este caso está presentado para ver esta situación. No, no es para ver pero quiero decir, a mí me sorprendió infinitamente cuando lo leyó también María Eugenia. Y entonces, quiero decir, yo soy su representante en esto, pero ella habla de la posibilidad de zambullirse en otro territorio que nos es ajeno, profundamente ajeno, ¿no? Con generación, sin generación. Nosotros no dejamos de hablar a nuestros padres porque eran de otras generaciones. Y cualquiera de nosotros se pudo haber analizado con una persona 20 años mayor. Y sin embargo pudimos comunicarnos. Pero creo que han cambiado ciertas formas no de comunicación solamente, de transmisión. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Bueno. Con respecto al foro, lo que quiero decir es que todo Perdón, esto que estaba hablando Lili, pero estabas muteada. Dale, Marta. Ah, ¿Quién perdón. estaba hablando, Lili? No, No, quiero que yo decir estaba... que esto es lo que hablábamos en el foro, esto es lo que hablamos en el foro y estamos como también con distintas disciplinas. En el foro hay distintas disciplinas, entonces nos vamos todos zambullendo en otras cosas que después utilizamos en la práctica, eso es lo que quiero decir, en la clínica. ¿Listo, Lili? Bueno, sí. Bueno, voy a dejar que hablen primero Mirta y Vicky, yo ya, y después hablo yo. Bueno, gracias Lili, buenas noches. Dale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? La verdad es que yo quería decir algo muy semejante a lo de Daniel y a lo último que dijo Marta, ¿no? Pero quería abrirlo un poquito más. A mí me sorprendió, realmente me sorprendió que la terapeuta haya tomado, y eso le quería preguntar, cómo hizo ella para tomar esta virtualidad de la paciente, que es inherente a ella y en donde ella se sintió validada subjetivamente. Tal cual. Recién ahí es lo que ella habita en este momento. Eso es lo que habitan los jóvenes en este momento.
Y entonces no lo criticaría tanto al profesor, porque es algo tan sorprendente y la incredulidad de este hombre es absoluta. No es que no le entra en la cabeza que algo así, una cuestión temporal, ¿no? Fue ahí, de circulación de la información, no le entra en la cabeza que pueda hacer algo así. Ahí quizás tenemos que pensar cómo intervenir nosotros para la paciente, ¿no? Pero quiero abrir un poquito más esto para nosotros, justamente para el colegio, que es cómo este rasgo de subjetividad de los jóvenes es capturado políticamente, capturado y sostenido y estimulado, ¿no? En una retroalimentación permanente, y entonces, bueno, nuestra posición con las políticas que tenemos, no hablo de partido político, no estoy hablando de Milei, de nadie, digo, las políticas terapéuticas psicoanalíticas dentro, lo que podemos hacer nosotros dentro del consultorio, hablando entre nosotros, y los efectos sociales que esto tiene. Eso quería decir. Gracias, Mirta. Vicky. Bueno, no, me quedé un poco tomando lo que trajo Cielo también. Nosotros, como justo es un taller que lo venimos presentando en distintas instituciones, también fue variando lo que fue sucediendo en cada taller con diferentes actores que participaban, ¿no? Y qué resonó en cada uno, en cada grupo, digamos, ¿no? Con qué se quedaban más pensando en qué, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, quiero traer esto porque me parece interesante. Hasta ahora nunca llevamos lo que fue pasando en cada taller, pero me parecía interesante. La primera vez que lo presentamos en las jornadas de la PPG de este año, del 70 aniversario, y empezó a surgir también esta cuestión de lo que venía pasando en los profesionales con esta cuestión también se interpelaban en relación al lazo social en estos tiempos entre los profesionales y entre las instituciones. Entonces apareció mucho el tema de cómo fue variando el lazo, el encuentro, la comunicación, también entre los profesionales a partir de la pandemia y en las obras sociales, por ejemplo, ¿no? Muchos colegas que participaban pertenecían a OSDE, y bueno, y quedaron como tomados por el arrasamiento, digamos, que produjo también lo virtual en relación al trabajo de los profesionales. Aparecieron también otras experiencias de los que trabajábamos también en instituciones públicas, donde, bueno, justamente hablando del Centro 1, hoy, de esta manera, no en ese tiempo, porque la vertiginosidad de lo que viene pasando día a día, bueno, de este hecho del que hoy estamos padeciendo, por ejemplo, del riesgo a que se cierre este lugar, pero yo comentaba en ese momento también que luego de la pandemia coincidió también con la informatización de la historia clínica en todos los efectores de la ciudad, y donde además de venir encerrados en los consultorios en la pandemia, luego en las instituciones también encerrados en los consultorios, se continuó de este modo porque nos metieron una computadora en cada consultorio y prácticamente no había posibilidad de encuentro con otros. Entonces, sentimos también que ahí hubo una fragmentación, un cambio, que por supuesto esto era utilizado también políticamente por algunas autoridades,
donde de alguna manera no querían, digamos, que nos reunamos para pensar situaciones, esto que vos decís, cielo, digamos, de lo que veníamos padeciendo, digamos, también a nivel de las políticas de salud mental en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, en otros espacios se dieron más estas cuestiones de conectarse con esta cuestión, si les está haciendo bien o mal a los jóvenes o a los niños el celular, las redes, digamos, como tratar de tomar alguna posición, qué es mejor, qué es peor, ¿no? Pero por otro lado pensaba también en este prejuicio, ¿no? De que cuando el Foro de Instituciones de Salud Mental presenta, no lo digo mal, cielo, pero es así. Cuando nosotros presentamos para venir y hablar de la ley de salud mental, lo que se aplica, lo que no se aplica, lo que venimos, la lucha de la salud mental, bueno, la desmanicomialización, la posición manicomial, también de nosotros, digamos, frente al abordaje de las situaciones clínicas, la locura, bueno, todo esto. Y bueno, y un poco hoy descolocó esta presentación del foro. Ojo, que no es en cualquier momento, ¿no? Porque la verdad que antes de encontrarnos hoy acá, cuando nos juntamos unos minutos con Lili, con Marta y con Euge, pensamos, hoy vamos a hablar de esto acá, frente al momento en el que estamos, que por supuesto que cuando vinimos preparando esto en mayo no pasó ni lo del Bonaparte, ni lo del Garrahan, y hoy lo del Centro 1, más todo lo que viene pasando con la pobreza, bueno, todo lo que ya sabemos. Y bueno, pero también es esto lo que nos interpela, digo, porque me parece importante no dejar por fuera, y por eso Lili también hoy habló de esto, digamos, todo lo que estamos también, por todo lo que estamos afectados e impactados de lo que nos viene pasando, también en las redes sociales, por quienes nos gobiernan, ¿no? Por los discursos de odio, por el modo en que se nos comunican las cosas desde el que gobierna de ahí para abajo, ¿no? Y entonces pretendemos que los jóvenes o los adolescentes se manejen con otros discursos o con otros modos de comunicar, y bueno, y no, nada, es complejo. Bueno, asociaciones. Sí, yo quería, bueno, siguiendo un poco con lo que estaba planteando Vicky recién y lo que se viene hablando, y nos planteamos bastante esto que vos planteás, Cielo, ¿no? Cómo ir llevando. Este taller que fue, es como estamos haciendo como un tour por distintas instituciones. Esta es la tercera o cuarta ya, ¿no? Y falta una todavía, cuarta, y falta una más, en donde también vamos a llevar el mismo material. Este, la idea es, en realidad, poner en movimiento, porque la sensación que yo tengo, al menos después de haber presentado varias veces acá en el colegio y por ahí estar en otros espacios, con el tema de las leyes, es que finalmente lo que hacemos es enunciar, ¿no? Enunciamos nuestro punto de vista, enunciamos nuestras actividades, enunciamos lo que hacemos, que es un montón, realmente es un montón, en qué lugares estamos, este, pero no se despliega, ¿no? Entonces, como esta es una institución a la que yo en particular le tengo todo el afecto, ¿no? Después de tantos años, yo dije, bueno, a ver qué pasa acá, ¿no? ¿Qué pasa si lo presentamos de esta manera? Porque la sensación que a mí me quedaba es que se aburren. Soy sincera, si venimos con las leyes, la escuchan, se aburren, no circula, es decir, es simplemente preguntarnos, bueno, ¿y qué hacen acá? ¿Y qué hacen allá? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? No qué hacemos entre todos. Y bueno, esta es una temática que en realidad hay que reconocer que los casos, y lo voy a decir, María, porque corresponde, los dos casos son de María Eugenia. Este,
y los trabajamos entre nosotros, les dimos vuelta, y fueron trabajados en distintos espacios, y qué interesante que produzcan movidas, ¿no? Después veremos qué hacemos con todo esto, pero a mí me parecía que, bueno, esto es lo que se puede presentar, esto no excluye las leyes ni excluye la lucha que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Bueno, esto, María Eugenia. Yo quería primero agradecer todas estas intervenciones que voy a atesorar un montón. Y después compartir una cosa de la que me di cuenta esta semana. Dos. Una me di cuenta esta semana y otra hoy. Están fresquitas, así que no las tengo muy elaboradas. Esta semana, conversando con un compañero de una institución que cae de giro, que hay otras compañeras dando vueltas, compartiéndole nuestra impresión de un equipo en formación de profesionales más jóvenes que están rondando sus residencias, concurrencias, ese tipo de juventud. Hablando con él, transmitiéndole cosas que vamos anoticiándonos de esto, me di cuenta que para ese grupo de profesionales jóvenes, el paciente es un paciente virtual. Si no lo aclaramos por default, piensan un paciente y piensan un paciente a través de una pantalla. Me di cuenta diciéndolo, no me había caído la ficha. Me di cuenta diciéndolo, si no lo aclaramos, es un paciente virtual. Y hoy me pasó escuchando a una paciente joven, de 20 años más o menos, universitaria, que cuando ella me hablaba de sus clases, yo otra vez prejuiciosamente me estaba imaginando una universidad, una butaca, una lapicera y un cuaderno, y ella me estaba hablando de clases virtuales. Hasta que no choco con esto, no me doy cuenta. Digo, para mí hay un salto generacional gigante y yo todo el tiempo me estoy preguntando qué estoy escuchando, qué estoy haciendo, con quién estoy hablando, con mis pacientes y también con mis colegas que ya son de otra generación, porque los que estamos ahí por los 50 y ya tenemos colegas de otra generación que viene atrás, que ya viene con más cosas incorporadas y pensadas y son distintas. Nada, no las tengo elaboradas estas dos ideas, solo ideas. Podemos incluir algo opuesto, este, que tiene que ver con la clínica también. Un paciente que yo lo veo virtual desde hace bastante tiempo, eh, que es alguien que se siente muy mal, y se siente muy mal con el mundo y siente que no es bien mirado. Eh, Siendo, por ejemplo, un muchacho joven, más o menos buen mozo, no es desagradable para nada, pero él siente como que es mal mirado. Lo atendí virtualmente, presencialmente, le propuse tener una entrevista presencial para salir de lo virtual, por eso digo que es al revés, este caso. Y me doy cuenta, lo miro cuando entra, es totalmente visco, ciego de un ojo. Yo no sabía eso. Hace año y medio más o menos que lo estoy atendiendo y nunca me había dado cuenta, por la postura que él toma frente a la cámara, que es totalmente visco, pero además ciego de ese ojo. Él es docente y me di cuenta, cuando le pregunto, le digo, mira, me llama mucho la atención, nunca hablamos de ese tema, me dice, ay, tomándolo en broma, ¿no? Él da clases a chicos, ¿no? Y me dice, sí, el otro día lo estaba retando a uno, porque no sé qué había hecho, y otro me dice, si yo no hice nada, y yo le contesté, es que no te estaba diciendo a vos, le estaba diciendo al otro, con el otro ojo estaba diciendo. Es decir, esto apareció presencialmente. Por eso digo como que, bueno, ¿qué aperturas podemos hacer para ver determinadas cosas que
se nos escapan de una o de otra manera, ¿no? Porque lo de María Eugenia sería la otra parte que se nos escapa. Y esto, yo no lo podría haber descubierto si no lo veía presencialmente. Cielo. No, me pareció, Vicky, tomo la palabra prejuicio, totalmente de acuerdo, me hago cargo. A mí me generó sorpresa el cambio en el encuadre, no en el encuadre, en la perspectiva del trabajo que presentaron hoy. Y ahora estoy empezando a salir de la sorpresa, entendiendo la riqueza, la complejidad y la actualidad de este taller que presentan hoy, porque lo que acaba de plantear la compañera acerca de la sorpresa que le generó darse cuenta de que para los terapeutas jóvenes atender es atender virtualmente. Ayer me pasó algo parecido, aunque no tanto. Termino de atender a la noche y me pongo a hablar con una colega a raíz de, me quiere derivar, bueno, una pareja y quería intercambiar. Entonces, hacía un montón de tiempo que yo no me conectaba con ella y me cuenta que después de cuidar a su madre durante 1 año y medio, madre de 97 años, eran tantas las interrupciones que tenía que hacer en su consultorio para ir a atender a su madre, que al cabo, la madre ya murió hace 1 año, ha tomado la decisión, aclaro que esta colega es de mi generación, más joven que yo, va a cumplir 70 años. Entonces me cuenta que ha decidido, después que ha muerto la madre hace 1 año, que ella dejó su consultorio, se quedó atendiendo en la casa, su casa, y atiende solo virtualmente. Bueno, yo esto lo sabía, que hay colegas que después de la pandemia dejaron el consultorio, se trasladaron, no es que se trasladaron, se quedaron atendiendo en su casa y que atienden solo virtualmente. Bueno, les quiero compartir que me generó a mí todo un trabajo subjetivo preguntándome si yo podría hoy tomar la decisión de quedarme solo atendiendo virtualmente, y me di cuenta que no, que por suerte puedo mantener mi espacio del consultorio fuera de mi casa y que esto me permite trabajar también presencialmente, que sin desvalorizar el trabajo online, pero sigo valorando muchísimo el trabajo presencial y la disponibilidad como terapeuta, ofreciéndole a nuestros pacientes y ofreciéndome a mí misma las dos opciones. Esto creo que enriquece nuestro trabajo y que a mí me costaría mucho renunciar a la posibilidad de atender en mi consultorio con la presencialidad. Así que valoro el taller de hoy porque creo que es una incursión importante, profunda, en qué ha ido pasando en nuestra subjetividad como analistas desde la pandemia en adelante, ni más ni menos, y en los últimos tiempos. Y ni que hablar con la virtualidad que ha ingresado en los jóvenes de manera rotunda, pero también en nosotros. Mal que nos pese, no podemos hacer otra cosa si queremos seguir viviendo y trabajando en este mundo. Mariana o Dani. Mariana, esta vez. Segura.
No, pensaba que es muy interesante que el foro traiga este material porque digamos, nos reafirma de alguna manera en esta idea de que entre lo colectivo y lo singular no hay una zona, digamos, una frontera, ¿no? Donde si hablamos del consultorio no hablamos de la salud en términos colectivos, y si hablamos de la ley no hablamos de la salud en términos singulares o de trabajo de consultorio, ¿no? Me parece que por ahí es sacudir un poco nuestra rigidez al pensar que en todo caso la ley concierne a la salud colectiva y no es una figura amparadora de nuestras prácticas en todos los niveles vinculados con el sufrimiento. Así como pensar que cuando estamos hablando de un paciente particular dejamos de hablar de la salud en términos colectivos, ¿no? Me parece que el foro viene enseñándonos hace mucho tiempo que hay una zona de trasvasamiento continua entre uno y otro espacio. Bueno, yo abrí los chats, pero no hay chat. La idea era poder leerlos, pero no hay. O sea que Perdón, todo lo que... quiero completar una cosa. Me Dale, parece dale. que por algo la presentación de hoy empezó como empezó, con el planteo, digamos, con la presentación de Vicky, ¿no? Respecto de esos espacios colectivos de amparo, ¿no? Que tienen que ver con una necesidad de remitir la propia singularidad a un espacio de contención que trascienda la individualidad. Entonces me parece que ese es el marco en el cual se presentaron después los materiales que trajo Marta y que trajo Mario, ¿no? Entonces me parece que es como muy fiel al pensamiento del foro hacer este tipo de enlaces. Sí, Marta. Ah, ¿Hay alguien del Centro Guatemala que quiere decir algo? bueno. Le cedemos la palabra. ¿Quién sos? Hola, soy Nora del Centro Guatemala. ¿Cómo Ah, estás? Nora. Quería contar simplemente una experiencia, contarles que yo atiendo virtual desde por lo menos 10 años antes de la pandemia. Todavía no había las redes, todavía no había chateo. Un paciente muy necesitado de ser escuchado y acompañado se va a vivir a Japón. Y me pide por favor que lo acompañe, que siga atendiéndolo. Tuve que aprender la computadora porque nunca la había aprendido y lo atendía por LinkedIn, porque no había en ese momento otra red. Entonces chateábamos por LinkedIn. Ese paciente giró por todo el mundo, era en ese momento bailarín, y yo fui teniendo que incorporar las distintas redes a través de él. O sea que es una forma, esto avalo lo que dicen, no sé si cómo hubiera podido seguir esto sin. Hoy él es colega, hace años es colega y lo superviso todavía, ahora desde Alemania, ¿no? Esa es una experiencia. Y otra experiencia, yo trabajo con adolescentes. Me ha pasado a recibir 2 adolescentes chicas que a partir de los 14, 15 años quedaron muy aisladas por sus problemas familiares, familias muy complicadas. Y encontraron mucha dificultad en relacionarse con los chicos del colegio porque les gustaban cosas, los mangas, los anime y todo eso que en general no son tan habituales y menos antes. Y a través de las redes pudieron conectarse con gente de su edad que admiraba las mismas bandas en todo el mundo y que arman grupos donde se comunican. Y a partir de ese encuentro con la gente de las bandas, fueron avanzando y mejorando, perdiendo muchas fobias sociales, aprendiendo a esperar, a no estar del todo de acuerdo,
Es decir, pudieron salir de ese entrampamiento donde no hablaban con nadie, no hablaban con la madre, no hablaban con nadie más que conmigo. Y fue a partir de entrar en esas redes que pudieron empezar a hablar conmigo también. Eso es todo. A mí se me ocurría para rescatar esto que es... Ah, Juan Carlos, querías vos hablar. Dale, Juan, habla vos después yo. Este, Juan Carlos encontró la mano, ¿vieron? claro, Sí, ese es encontró un la logro manito. extraordinario, como ustedes ven, se puede aprender en cualquier momento, Extraordinario. sorprendentemente. Este, a mí me parece que nosotros nos conectamos con la virtualidad, es bueno recordarlo, porque en épocas de pandemia era muy riesgoso atender presencialmente y nadie se hizo demasiada cuestión por el hecho de sostener la actividad profesional y aceptar, digamos, que se podía atender virtualmente porque de otra manera no se podía atender. Y como la mayoría de nosotros vive del trabajo de psicoterapeutas de cuño psicoanalítico, no nos planteamos demasiado. Yo no me acuerdo de que en ese momento se haya desencadenado un gigantesco debate si debíamos o no seguir atendiendo virtualmente. Nos metimos a atender virtualmente porque vivimos de nuestro trabajo como psicoterapeutas. Y ahí descubrimos, ese fue el motivo central, pero haciéndolo favorecidos por el pretexto de que no había otra manera, lo cual era cierto, era un pretexto real, descubrimos que se podía atender sin grandes diferencias, con algunas pocas excepciones, a los pacientes que atendíamos presencialmente y a los que atendíamos virtualmente. De hecho, por ejemplo, yo tengo 3 pacientes que viven en el extranjero. Es imposible que vengan en sesión cruzando el Océano Atlántico. Los atiendo virtualmente desde hace bastante tiempo. Uno que es un argentino que viajó y va a estar bastante tiempo por razones de trabajo en el exterior, y los otros 2 que se conectaron conmigo desde el exterior, por diversas circunstancias que permitieron que conociera quién era yo en ese momento. Y estoy trabajando con ellos desde hace tiempo virtualmente, y yo no creo que haya una diferencia. En todo caso, como en todo tratamiento, se juegan aspectos resistenciales, aspectos creativos, etcétera, etcétera, pero no siento de que haya diferencias esenciales que conspiren este, con la evolución de un trabajo de esta índole por el hecho de que la atención sea virtual. Puede haber algún caso excepcional, pero habrá que ver con qué tiene que ver la excepción. Si tiene que ver con la virtualidad, porque también hay casos excepcionales en la presencialidad, que les cuesta sostenerse en tratamiento, que uno trata de favorecer que puedan hablar y no lo hacen. Así que a mí me parece que tal vez es demasiado estricto lo que estoy diciendo, pero me parece que no hay una diferencia sustancial y que hay que quedarse tranquilos, que hay que sostener el trabajo presencial combinándolo con lo virtual cuando es necesario. Y de esta manera sostenemos nuestra actividad y ayudamos a la gente que nos consulta. Bueno, estamos sobre la hora. Este, no, a mí yo agradezco mucho la participación casi plena de la gente del colegio. A mí me alegra mucho, ¿no? Realmente. Y creo que, bueno, intentamos mostrar esto que Vicky contaba, que vamos, itinerantemente vamos dando vuelta con distintas experiencias, ¿no? Después vamos a hacer un trabajito, la recepción de nuestro trabajo, saber cómo son, cómo fueron en distintos espacios. Bueno, cerramos acá, si les parece, si no hay nadie que quiera. Bueno, me Nos parece, desmuteamos. me Gracias, parece gracias. ¿Querés decir algo?
No, gracias. Gracias a todas. Gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias a Chao, todos. gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias.